Ok, chicos, vamos a empezar la clase el día de hoy, pero ya con respecto a la clase de física. Anteriormente nosotros habíamos descrito cuáles eran las fuerzas y qué era un diagrama de cuerpo libre. A través de ellos, jóvenes, vamos a empezar a ver ya lo que estudió Newton, las leyes de la gravitacionalidad. Entonces, a partir de eso, vamos a ver la primera ley con respecto a las leyes de Newton. Por ejemplo, ¿Cómo se llama el tema, profe? leyes de Newton. Leyes de Newton y vamos a ver una por una. Entonces ahorita vamos a ver la primera ley de Newton. ¿Bien? Ok. A partir de esos jóvenes, durante mucho tiempo, bueno, los científicos empezaron a indagar con respecto a aceptar la idea según ya sea los cuerpos tienden a permanecer en dicho reposo. A partir de esos jóvenes empezó a establecer también que, por tanto, siempre iba a ser necesario aplicar esa fuerza y esa fuerza iba a ser ya sea por una fuerza de empuje, por el desplazamiento de algún movimiento o por una fuerza externa. Entonces, a través de esos jóvenes es como mantener en movimiento cualquier objeto que nosotros estamos deseando vincular a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir ustedes con respecto a las dos imágenes que mostramos aquí? ¿Qué me pueden decir? Vamos. Que por no atropellar al perro, frenó y se fue para adelante. Entonces, ¿quién sale volando? El humano. ¿Y qué fuerza creen que aplicó ahí? Una fuerza externa, que si él frena inmediatamente la bicicleta, él puede salir volando o caerse de lo que es la bicicleta. ¿Por qué? Porque el objetivo de él es no golpear al perro. Entonces, a partir de eso, jóvenes, aquí se está aplicando esa fuerza externa. Es la idea que concentra estos cuerpos en un movimiento. Ahora bien, ¿ustedes creen que esta persona pueda sacar el papel sin dejar caer la toalla? ¿Ve? Sin dejar caer la botella. Sí, Si profe. lo hace con demasiado, Sí, profe. rapidez, puede ser que sí. Claro que sí, claro que sí. Todo es, jóvenes, si nosotros aplicamos una fuerza externa y que esa fuerza externa sea necesario aplicarlo en ambos extremos para que tenga un equilibrio. Entonces, a partir de eso sí se puede hacer. A partir de estos jóvenes también, ¿qué es el estudio dentro de lo que son las leyes de Mendes? Pues déjenme decirles que, perdón, Newton, jóvenes, por lo general, estudiaba el comportamiento de la gravitación, la gravedad, pero vino Galileo Galilei y empezó a cuestionar la idea de la combinación que decía lo que era Newton. Entonces, la experiencia que él tuvo, ya sea con el racionamiento científico, él empezó a indagar en tres tipos de planos, en el cual habían canales donde rodaban las bolas. Entonces él tenía estos tres eventos principales. Uno de ellos es que observó al momento de colocar una pelota en el lado izquierdo que la pelota cuando iba hacia abajo tenía una aceleración y una velocidad constante, pero ya cuando llegaba a lo que es el centro, ya disminuía, entonces frena lo que es la velocidad en la cual iba la aceleración de la pelota al momento de lanzarla. A partir de eso ocurría esa inclinación como un segundo plano. Ahora bien, ¿qué determinó Galileo Galilei con respecto a estas tres variantes? Determinó que el segundo plano tuviera una inclinación pequeña y que prácticamente ya sea de manera horizontal hacia esa superficie. Entonces, chicos, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Ha ido alguna vez en algún automóvil que haya frenado bruscamente? Describa su experiencia. Yo creo que los rapilocos, los que nos subimos a los rapilocos, sabemos la potencia de frenar de un solo. Cuando frena el bucero de un solo. Entonces, descríbanme ese movimiento. ¿Algunas veces ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo?
formulación se... ¿Terminaron, jóvenes? Vamos Sí, a ver, le vamos a pedir la participación a Gabriela. Gabriela, ¿qué nos podía decir Gabriela con respecto a la pregunta que nos hacen ahí? ¿Ha sufrido alguna experimentación con respecto a cuando frena inmediatamente un automóvil? ¿Y qué ha sentido usted? No se le escucha, Gabriela. Si se puede quitar los auriculares. No, nada se le escucha. Entonces, no sé, quite los auriculares para que pueda hablar con el audio del teléfono. No se le escucha nada, Gabriela. Haga lo que le estoy diciendo, Gabriela. Quítele los auriculares al dispositivo, Gabriela. No, ok. Lizzy. Bueno, yo he sentido que como una fuerza que se va para adelante uno mismo y como una fuerza que no la puede controlar. Ok, excelente. Vamos a ver, Kevin. Muchas gracias. Ajá. Pues lo que se siente es como que como una fuerza de atracción, por así decirlo, porque lo jala hacia adelante. Y entonces lo que, para evitar que salga volando, entonces hay una vasita adelante, entonces lo que hace es que uno se golpea, no sé si me entendió. ¿Me explico Oh, bien o no? sí, sí. Ajá. Vamos a ver, Nolvia. ¿Qué me podría decir usted, Nolvia? Sí he tenido una experiencia, pero no he salido volando porque hago una fuerza externa para poderme sostener de los asientos y me ayuda la gravedad de mi cuerpo. Ok, muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan cuando hablamos de la primera ley, que siempre, independientemente cuál sea el movimiento, va a haber una fuerza externa. Por ejemplo, cuando frena inmediatamente el automóvil, nosotros, si ustedes se fijan, no es que salimos volando, sino que inmediatamente nuestro cuerpo es como que se sostiene en el asiento y únicamente nuestro cuerpo se nos hace un poquito hacia adelante. Eso se debe a la gravitación del cuerpo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros vamos a estudiar el comportamiento de la primera ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Cuando hablamos jóvenes de la primera ley de Newton o la formulación de la primera ley de Newton, pues tenemos el gran científico Isaac Newton. Isaac Newton en 1643 a 1727. Él más que todos jóvenes fue un filósofo, físico, alquimista y matemático inglés. Realizó varios estudios sobre el comportamiento de los cuerpos, el movimiento en sí de los cuerpos y planteó las leyes de tal movimiento. En sus grandes aportes jóvenes destacan la ley de la gravedad universal y de la ley de la dinámica, que estudiaba con respecto a la primera ley de Newton. Bueno, todo cuerpo, o sea que la primera ley de Newton corresponde a que todo cuerpo permanece en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza neta que actúe sobre él y es nula. ¿Qué establecía él con respecto a esta primera ley de Newton? Él, a pesar de que era un científico con una genialidad con gestura, él empezó a establecer el principio de la inercia. Este principio de la inercia, jóvenes, corresponde a la primera ley de Newton, en la cual se refiere a esos cuerpos que podían estar presentes y que se pueden manifestar en reposo.
A partir de eso, él empezó a interactuar o ver cómo interactuaba una fuerza, alguna a la suma de las fuerzas que podrían estar actuando entre ellos y que esa fuerza es nula. Entonces, a través de su experimentación con lo que era la primera ley de Newton, empezaba a basar muestras con respecto al principio de la inercia y que empezó a describir dichos movimientos, jóvenes, en un movimiento rectilíneo, o sea, en un movimiento que, jóvenes, en línea recta. Entonces, a partir de eso, empezó a ver cuál era el movimiento de la distancia, cuál era la interacción del medio material en el cual se desplazaba este objeto, el deslizamiento de los objetos y describirlo definitivamente con una velocidad constante. A través de eso, Newton estableció 3 características principales dentro de la primera ley de Newton. Un objeto no se puede modificar por sí mismo su estado de equilibrio. El estado del equilibrio de un cuerpo solo puede ser modificado por una fuerza externa. A partir de eso, tenemos la segunda característica. Sobre un cuerpo en reposo o sobre un cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, no va a actuar ninguna fuerza, únicamente va a actuar la fuerza entre sí del objeto que se está desplazando en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza neta va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque el cuerpo, jóvenes, está en constante desplazamiento y únicamente se va a mover y se va a desplazar en un movimiento rectilíneo. Entonces, a partir de eso, nosotros no interactuamos una fuerza, sino que la fuerza va a ser 0. Tenemos la tercera característica que nos establece que si la velocidad de ese cuerpo cambia la magnitud, la dirección y el sentido, entonces ya empieza a modificar la velocidad y la dirección del movimiento en la cual se está desplazando. Entonces aquí ya no habrá una fuerza neta que va a actuar en él, sino que va a haber una fuerza neta distinto a 0. ¿Por qué? Porque cambia ya su magnitud y su dirección y su sentido. En otras palabras, podemos decir que este cuerpo tiene una aceleración que va aumentando la velocidad y se deberá si hay una fuerza, ya sea una fuerza nula o no nula, que puede estar interactuando en ese cuerpo. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos un marco de referencias con respecto a la primera ley de Newton, que se llama el principio de la inercia. Espero que nunca se les vaya a olvidar, el principio de la inercia. A partir de eso, jóvenes, nosotros aquí tenemos lo que es un avión. Tenemos una fuerza normal, una fuerza gravitatoria, un peso gravitatorio y una fuerza de fricción. ¿Qué nos quiere decir este ejemplo de referencia inercial? Pues déjenme decirles que un avión acrobático puede tener ese desplazamiento según su velocidad y va a depender, jóvenes, que constantemente esté describiendo una trayectoria en un movimiento de línea recta. A partir de eso, jóvenes, ¿qué sucede con los aviones? Los aviones, si no hay turbulencia, jóvenes, entonces el piloto no podía contener lo que es una impresión de estar en reposo. Y de hecho, lo que sucede es que los asientos y la estructura se mantienen en un constante reposo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, se debe a que cuando el avión está en movimiento constante, hay una disminución dentro de lo que es su velocidad y a partir de eso va describiendo ya sea las curvas donde el avión se quiera desplazar, ya sea hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al oeste. Entonces a partir de eso ya empieza a moverse o a sentir la sensación de que se va moviendo lo que es el avión y hacia los lados o en ambos casos empieza a modificarse el reposo, que es aparentemente a una fuerza externa que se está ejerciendo dentro de lo que es el avión. A partir de eso, ¿cómo experimenta esta fuerza? Pues podríamos decir que experimenta como una fuerza extraña. ¿Por qué? Porque quien va experimentando todos estos movimientos con respecto al avión es el piloto. ¿Por qué? Porque el piloto es el que hace las maniobras para poder manejar el avión. Entonces, a partir de eso, jóvenes, empieza a ver cómo reduce la velocidad
para poder virar, o sea, para poder girar, y también empieza a ver el cambio de la velocidad del avión, empieza a ver la fuerza que se puede estar estableciendo dentro de lo que es el avión, el peso que lleva el avión y cómo se puede mantener en constante movimiento. Entonces, las personas que han experimentado, jóvenes, subirse en un avión, irse para ya sea San Pedro, Roatán en avión, o han salido a España, no sé, pero la sensación que tiene la gente cuando se sube a lo que es un avión son problemas estomacales. Empiezan con los nervios, que se le alborota el estómago. Entonces eso se debe a la actividad que tiene es como, ¿cómo les puedo decir? Es la sensación como cuando nos subimos a un ascensor, que usted inmediatamente se sube a un ascensor, o usted tiene pánico a que ese ascensor se pare, deje de funcionar y tiene miedo que se vaya de un solo para abajo. ¿Por qué? Debido al movimiento que se está ejerciendo y la velocidad que lleva el ascensor. Yo por lo general, yo a los ascensores prefiero subir las gradas, pero los ascensores no me gustan. Entonces, a partir de eso viene siendo casi la misma sensación cuando alguien se sube a lo que es un avión y que es principiante. A partir de esos jóvenes que ejerce esta fuerza externa. Entonces, lo que les quiero decir que el avión va ejerciendo un movimiento de fuerza externa debido al movimiento rectilíneo que está ejerciendo el avión, y mientras no actúe una fuerza externa sobre él, entonces no va a haber una descripción sobre el movimiento rectilíneo. Entonces, por ende, la fuerza sería neta. A partir de esos jóvenes, la velocidad por la cual está viajando este avión se da el movimiento rectilíneo, pero también se encuentra un sistema referencial, y ese sistema referencial va a ser referente a lo que está haciendo el piloto al momento de conducir el avión, que se va a mantener a una referencia o un sistema referencial sobre el planteamiento de la inercia. Bien, yo sé que se me están durmiendo, pero necesito que presten bastante atención con las leyes de Newton, chicos. Ok, cuando hablamos de la inercia, estamos hablando de la masa inercial. La masa inercial, jóvenes, es ya cuando queremos saber el peso de los objetos. Y empezamos a relacionarlo con el sistema internacional de unidades, que la masa, sabemos nosotros que únicamente se puede medir en kilogramos, en gramos y en libras, onzas. Entonces, a partir de las primeras leyes de Newton, únicamente las masas equivalen a lo que son las unidades en kilogramos. A partir de eso tenemos el primer ejemplo. Cópienlo. No olvides, está viendo hacia el infinito y más allá.
Se me quedó ida viendo. ¿Qué mirará Nolvia? Ja, ¿qué me la está distrayendo? Nada, profe, aquí no hay nadie. Ok, chicos, saquen su regla. Y siempre mantengan el transportador. ¿Copiaron, chicos, el ejemplo? Ok, quiero que leamos el ejemplo. Bien, nos está diciendo lo siguiente, chicos. Una lancha se encuentra en un lago, se mueve en línea recta y con velocidad constante. Inciso A. Trace un diagrama de cuerpo libre en el que se representen las fuerzas que actúan sobre la lancha. Determine, inciso B, determine la relación si existe entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Si existirá una fuerza que actúan sobre la lancha. Ok, bien. Yo sé que eso no es una lancha, parece más un barco, pero no puedo dibujar la lancha. Bien, ok. Lo primero que tenemos que nosotros es razonar el ejercicio. Bien, para que la lancha pueda estar en un constante equilibrio, tiene que tener una fuerza, tanto como una fuerza en la superficie de abajo, que sería el que va a mantener el peso de la lancha, que sería como el peso gravitatorio de la lancha, o sea, del objeto. Asimismo puede estar ejerciendo una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Debido al movimiento de la marea, puede haber una fuerza interactuando hacia arriba, una fuerza de fricción hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque acuérdense que la lancha se va a mover de acuerdo a la dirección y el movimiento que se está ejerciendo sobre el agua. Entonces, jamás la lancha va a retroceder para atrás. Únicamente acelera hacia dónde? Hacia adelante. Hacia adelante. Entonces se produce otra fuerza. Bien, se produce una fuerza. Aquí, jóvenes, se produce lo que es una fuerza de aceleración. ¿Por qué? Porque debido se está desplazando el movimiento con el agua, puede estar ejerciéndose una fuerza gravitatoria. Entonces a eso nosotros le llamamos una fuerza de aceleración. ¿Con respecto a qué? Con respecto a un eje X. ¿Bien? Y también se puede estar ejerciendo una fuerza de aceleración con respecto al, eje Y, al eje X. ¿Bien? Ahora bien, para que nosotros tengamos unas fuerzas, jóvenes, con respecto a la lancha y la trayectoria, entonces puede haber una fuerza ejercida, una por el motor, pero también puede haber una fuerza gravitatoria por el ascensor, o sea, por la persona que está subida en la lancha. A partir de eso, nosotros podemos decir que la acción por la cual está ejerciendo este objeto y el movimiento de la persona en la lancha es a través de lo que es el agua. Una vez que nosotros tenemos el agua,
nos está diciendo que puede haber una fuerza debajo de ella. A partir de eso, jóvenes, el peso de la lancha hace también una fuerza de fricción y a esa fuerza de fricción se aplica donde está el peso de la persona. Entonces, a esta fuerza le llamamos fuerza de fricción. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Sí? Ok, entonces, eso es con respecto al análisis de las fuerzas que nosotros vamos a utilizar en el diagrama. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo el segundo caso? Determine la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros hacemos primero nuestro eje. Sabemos que aquí tenemos una fuerza de aceleración en el eje Y. Tenemos otra fuerza de aceleración en el eje X. Tenemos una fuerza gravitatoria con respecto debajo del agua. Y tenemos una fuerza de fricción que ende al peso de la lancha sobre la persona. A eso le llamamos una fuerza de fricción. Este es el inciso A. Ya identificamos las fuerzas que hay dentro de lo que es la lancha. Copien el inciso A. Con todo y el dibujo, profe. Con todo y el dibujo para que al momento de estudiar puedan entender de dónde salió esto. ¿Copiaron, chicos? Ok, bien. El inciso B, jóvenes. El inciso B nos está diciendo, determine la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, jóvenes, es que puesto que la lancha se va a desplazar en una velocidad y esa velocidad, jóvenes, siempre va a permanecer ya sea constante. A partir de eso, nosotros tenemos que aplicar lo que es el principio de la inercia y que eso va a ser igual a cero. Entonces, acuérdense que esa fuerza neta va a estar siendo igual a cero. Ahora bien, ¿cómo se aplican las fuerzas dentro de lo que es el principio de la inercia? Bueno, nosotros tenemos una fuerza neta. Esa fuerza neta va a ser igual a la fuerza que a la fuerza que se está ejerciendo, a la fuerza de aceleración que se está ejerciendo en el eje X con respecto a el motor de la lancha, más a la fuerza que se está ejerciendo, jóvenes, con respecto a la aceleración del desplazamiento del movimiento con a la fuerza de aceleración en Y.
más la aceleración, jóvenes, que se está ejerciendo el peso. Y ese peso, jóvenes, corresponde, una, a la fuerza de fricción y al peso que está debajo de la lancha, que es debajo del agua, corresponde al de la lancha. Entonces, W. Esto va a ser igual, jóvenes, a 0. ¿Bien? A partir de eso, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como la fuerza neta, jóvenes, en este caso es 0, sus componentes deben de ser iguales a 0. Entonces empezamos a describir cada una de las fuerzas. Por ejemplo, tanto en el componente de la eje FX y de la FY, que van a ser igual a 0. Una vez que nosotros describimos ese momento, nosotros podemos decir, ok, dentro de lo que es la fuerza neta, se está ejerciendo una fuerza, que es esta fuerza que nosotros tenemos aquí, menos la fuerza que se está ejerciendo en el eje X. Esto va a ser igual a 0. Una vez que nosotros describimos que es igual a 0, ok, yo necesito despejar para saber si mi fuerza neta va a ser igual a la fuerza que se está produciendo en el motor dentro de lo que es la aceleración en el eje X. Entonces, a partir de eso, ok, si yo tengo mi fuerza neta, chicos, esto va a ser igual a ¿qué? Si mi fuerza del motor en la aceleración en X está restando, pasaría al otro lado a Sumar. sumar. Entonces me queda que la misma fuerza neta va a ser igual a la misma fuerza que se está ejerciendo en el motor en el eje X. ¿Bien? Ahora bien, con respecto al eje Y, ¿cuál es la aceleración que nosotros tenemos en el eje Y? La que se está produciendo acá arriba a través del movimiento y desplazamiento con el cual se está dirigiendo la lancha, ¿sí? Ok, a partir de eso, yo ya sé, jóvenes, que mi fuerza neta, o sea, mi fuerza en Y, va a ser igual, va a ser igual a 0. ¿Bien? A partir de eso, yo ya tengo mi fuerza que se está ejerciendo en el eje Y, pero necesito saber cuál es mi fuerza que se está ejerciendo en mi otro eje Y, que es el peso de cuál está debajo del agua, que es de la lancha, ¿sí? FY menos el peso de la lancha va a ser igual a 0. Yo necesito saber si tanto la fuerza de la aceleración que se está produciendo en mi eje Y en la parte positiva va a ser igual a la misma que del peso que lleva la lancha debajo del agua. A partir de eso, yo necesito saber si ambos ejes son iguales con respecto a la magnitud en la cual se está desplazando el movimiento. Entonces, si yo tengo aquí, jóvenes, la fuerza de la aceleración en Y necesito despejar el peso de la lancha, esto va a ser igual a ¿qué? Si aquí está restando, pasaría al otro lado a Suma. sumar. Entonces, por ende, jóvenes, nosotros podemos determinar que ambos casos, tanto como la normal de la fuerza, de cada uno de los componentes, chicos, de la cual se está ejerciendo la fuerza del motor, entonces podría haber una fuerza de resistencia, una fuerza normal y lo que es una fuerza de fricción y un peso gravitatorio. ¿Bien? Y ese es el ejercicio.
Me pegó hipo. ¿Terminaron de copiar, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos dentro de lo que es la primera ley de Newton, podemos decir que cualquier sistema que se mueva con una velocidad constante siempre va a tener un sistema referencial inercial y ese se considera también como un sistema inercial. A partir de eso, jóvenes, vamos a estudiar la fuerza normal. La fuerza normal, jóvenes, por lo general, es todo, es cuando empieza a desplazarse o es la superficie que ejerce un cuerpo y ese cuerpo se apoya sobre ella y la presiona. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros aquí tenemos la fuerza normal. Esa fuerza normal, jóvenes, tiene origen a la fuerza entre los átomos, o sea, las partículas que pueden estar presentes alrededor del objeto y que a partir de eso entra en contacto ya sea con la fuerza que pueden penetrar dentro de lo que es un cuerpo, un material y que algunos pueden ser empujados a otros. Entonces, a partir de eso, la fuerza siempre se va a establecer de manera vertical y en el eje Y. Bien, a partir de eso me gustaría que me ayudaran a responder esta pregunta. Una persona que choca contra una pared experimenta dolor. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué efecto tiene la pared sobre la persona? Vamos a ver. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué me pueden contestar? Gabriela, enciéndame la cámara, Gabriela. ¿Alguna vez ustedes se han quitado la cólera o el enojo con la pared? Kevin, sí. Kevin, ¿qué sucede? Cuéntenos a ver si Yo nos puede también, profe. responder esas dos preguntas. Experimenta error. Solo ¿Cómo que era? hable otro poquito más fuerte porque casi no se le escucha. Eh, las dos preguntas son ¿por qué sucede esto y qué efecto tiene la persona sobre la pared? Esas son. ¿Me escucha, profe, o no me escucha? Sí se le escucha. Entonces me gustaría saber qué experimentó usted. ¿Experimentó dolor cuando golpeó la pared? Pues sí, se experimenta dolor. Ok, muy bien. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque está chocando contra algo fuerte, por así decirlo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué efecto tiene la pared sobre la persona? ¿Usted cree que la pared se va a caer? No, ahí sigue todavía. Ok. Daddy, ¿qué nos podría decir, Daddy? Pues sí, como dijo Kevin, profe, que ajá,
porque la pared es muy dura, o sea, le va a doler la mano, claro. Momento no, pero ya al rato sí. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la textura de la pared? Sabemos que es dura, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué castigo nos hace la pared cuando la golpeamos? Me hace sentir dolor. Ok, bien. ¿Qué quiero que experimenten ustedes? Por ejemplo, cuando una persona choque contra la pared, obvio, va a experimentar el dolor inmediatamente. ¿Por qué? Porque el objeto es de material fuerte. A partir de eso, ¿por qué sucede esto? Únicamente sucede, bueno, porque ya dijimos, por el material. Ahora bien, ¿cómo se desquita la pared hacia la persona que la golpeó? Cuando ustedes golpean una pared, jóvenes, el efecto que tiene la pared hacia la persona es como que si la pared lo empujara a usted. O sea que es como que nosotros los seres humanos rebotamos en la pared y nos volvemos hacia atrás. Entonces a partir de eso se ejerce esa fuerza normal, debido a que puede haber un contacto entre dos fuerzas, pero que pueden existir por separadas y mímicamente separar esas partículas. Entonces por lo mismo sucede cuando, digamos, Juan, en vez de golpearse en la pared, tira una pelota. Esa pelota inmediatamente, ¿qué va a hacer? Va a rebotar en la pared, pero esa misma pelota se le va a devolver a Juan. Entonces, a partir de eso se ejerce esa fuerza normal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la fuerza normal, jóvenes, como les decía, es la superficie que se ejerce sobre un cuerpo y se apoya en ella o nosotros presionamos esa fuerza. La fuerza normal tiene su origen, o sea que las fuerzas surgen entre átomos, moléculas de los objetos que están en contacto. Por ejemplo, si vengo yo y les pongo una dinámica. Vamos a ver, Misty ejerza sus dos manos hacia adelante y pongo a Jennifer, ejerza sus dos manos hacia adelante. Bien, voy a prender la cámara para que me miren. Bien, hacia adelante, sus dos manos. Ahora bien, quiero que esta mano la volteen viéndose las caras de las manos. Bien, ahora péguenlas y hagan una fuerza de contacto entre ellas. A partir de esto, esta fuerza de contacto, jóvenes, es una fuerza normal, porque por más que nosotros queramos separar las manos, porque como estamos ejerciendo una fuerza, no se van a separar. Si yo aflojo mi mano, obvio se van a separar, pero si yo estoy haciendo una fuerza entre ambas manos y las quiero separar, si ustedes se fijan, me cuesta separar las manos. Entonces ahí hay una fuerza normal que está interactuando entre dos objetos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, lo lograron hacer, ¿verdad? Que les cuesta separar la mano cuando están ejerciendo ambas fuerzas en ambas manos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, existe esa fuerza normal que le va a permitir mantener en contacto con cualquier objeto. Profe, una pregunta. Dígame, Kevin. Entonces, cuando vas la mano al bebé, una fuerza normal también. ¿Cómo así? Acá y acá. Es que los bebés cierran la mano así y no se la quiere abrir. Entonces también hay una fuerza normal. También hay una fuerza normal. Si yo vengo, cierro mi puño y estoy ejerciendo una fuerza, si ustedes se fijan, al momento de abrirla me cuesta. Pero si yo aflojo mi fuerza, rapidito suelto mi puño. Entonces a eso se debe una fuerza normal que puede estar interactuando en un cuerpo. ¿Bien? A partir de eso, jóvenes, también la fuerza normal actúa sobre otro cuerpo estando en contacto y deja de existir cuando se separa o cuando mínimamente se maximiza esa fuerza. Por ende, esa fuerza normal, jóvenes, es perpendicular siempre a la superficie de contacto y su dirección no es tan necesaria a la misma del peso, sino que únicamente va a ser opuesto al peso, ya sea si el peso está debajo de lo que son los libros o puede estar al lado,
hacia el lado izquierdo, dependiendo. Nunca va a cambiar la fuerza normal. ¿Por qué? Porque la fuerza normal, jóvenes, corresponde al plano sobre el cual está constituido a un cuerpo horizontal y la normal está opuesta a ese peso, por lo cual en un plano inclinado no ocurre lo que es una fuerza o un peso que determine el sentido de una fuerza normal. A partir de eso, chicos, tenemos el primer ejemplo. Ok, chicos, el ejemplo nos dice, calculen la fuerza normal de una caja que se desliza sobre un plano inclinado. Si su masa es de 20 kilogramos y el plano tiene una inclinación de 35 grados. Bien, por ende, vamos a dejar hasta aquí el tema con respecto a la primera ley de Newton. Se los voy a compartir todo lo que les debo hoy a Classroom y les voy a dar tiempo para que puedan copiar. Y nos quedamos pendientes, jóvenes, con este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? No Sí, se los explico por el simple hecho que nos falta un minuto. Y yo sé que en un minuto no me van a entender y los ejercicios llevan tiempo. Entonces, por eso no se los explico. ¿Preguntas? ¿No, jóvenes? Ok, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Así que chicos, nos vemos, cuídense y pórtense bien. Feliz fin de semana, chicos. Gracias, profe. Igual.